ver ahora cómo salgo yo de aquí, porque esto es... Estamos en las faldas del volcán Teneguía, que se llama Playa Echentive. Me voy a caer. Qué guapo, ¿eh? y eso de ahí está guapísimo. Hay como casi cuevas. Mirad qué gránulos de sal. El volcán echó por aquí toda la lava. Gente, no hemos recorrido todo el recorrido de las salinas 3 veces buscando esto, que lo tenemos detrás. Vamos a ver si se consigue ver algo. Buenos días, Gerundio. Ya estamos subidos en el coche. Hoy se nos han pegado las sábanas y ha aparecido el sol y hoy parece que hace un buen día. Y vamos a ir a una playita que hemos visto por ahí por Google. A ver si nos gusta, a ver si os gusta a vosotros también. Y creo que vamos a visitar un faro, una salina, un volcán que hay por ahí si lo pillamos también. Y por favor, una playita para bañarnos. Y bueno, vamos a ir de ruta a ver qué os parece. Y estamos saliendo desde nuestra casa. Vamos a hacer una panorámica para que la veáis donde nos estamos quedando. Y ya nos vamos a seguir. Dirígete hacia el noroeste. Pues mira, estamos aquí en un pueblo que hemos pasado y vamos dirección al faro, que está más adelante, y hemos visto este pueblo tan curioso y tan bonito, que ya estuvimos aquí. Comiendo ahí arriba. Sí, creo que el segundo día, y mirad qué bonito desde aquí, mirad qué casitas más chulas. Mirad esas casitas ahí a pie de playa, unas chavalillas ahí en primera línea. Y tenemos aquellas casillas allí, no sé si serán para alquileres vacacionales o algo, no sé, pero un pueblo muy curioso, será de pescadores o pueblo humilde, ¿no? Y ahí tenemos como una especie de piscina natural que entra el agua directamente del mar cuando está picadita, porque hoy está picadita parece. Mirad qué pasada, porque dentro ahí dentro no hay olita. Y luego tenemos aquí esta cala rocosa para los más valientes. Mirad cómo suena, Madre mía, más vas a grabarlo. Ahí escucho el sonido, ¿no? Es brutal. Vamos, ese sonido es para hacer un tema. Proseguimos. A ver ahora cómo salgo yo de aquí, porque esto es... A ver. Estamos en las faldas del volcán, creo que es el Teneguía. Bueno, como hace un día espectacular hoy, porque hace solecito, hace calor y apetece, pues no hemos venido hasta esta playa, que se llama Playa Echentive, que la visualizó David. Mirad qué calidad más bonita. Y nos vamos a bajar aquí a la falda de Volcán Teneguía. Aquí tenemos una casita que se ha hecho aquí en medio de, o sea, dentro de la montaña. Supongo que estará cerrado. Y aquí hay una cueva, que aquí, pues esto que la habrán cerrado porque aquí se metería la gente a hacer barbacoa. Aquí hay como un mirador que hay que tener cuidado porque está de arena bueno.
aquí han hecho hoguera. Y esto no voy a subir más porque si no me voy a caer. Que eso que hay ahí, vamos a ir para allá y lo vemos. ¿Y este agua? Esa puerta que hay ahí, por lo visto ahí había una fuente y el volcán, la erupción del volcán la tapó. Y luego la volvieron a descubrir y es eso que está ahí. Digamos que este agua viene de la fuente. Entonces dice que están como pensando, porque por lo visto son aguas termales o no sé qué, se hace un balneario o algo así, es lo que ha dicho esa mujer. Y es ahí, pero está cerrado. De aquí va visto que había un techo solar. Sí. Dice galería. Fuente Santa. Propietario. Consejo Insular de Agua de La Palma. Longitud 200 metros. Un ramal. Rumbo medio, acceso y evacuación. Y no sé qué más. Peligro. Prohibido el paso a toda persona no autorizada. Atmósfera no respirable. Bueno, pues vamos a seguir. Qué guapo, ¿eh? Ah, no lo sé. Está muerto. Venga, vamos a verlo todo y luego ya nos pegamos un baño, ¿vale? Luego ya decidimos. Esta es la piscina de David. Hoy estamos de cumpleaños. El cumpleaños de David. David, di algo. Felicidades. Vamos a celebrarlo comiéndonos un pimiento de Padrón. Y bueno, esto es lo que hemos pedido hoy, que hemos vuelto a venir a un sitio que estuvimos hace unos días. Y esto es lo que nos hemos pedido. Que estábamos deseando probar los pimientillos. Y el quesillo, es queso asado. Con, digamos, como ojo verde. Como colofón tenemos aquí las papas arrugadas. Con nuestro moquito. Gambas Al ajillo. al ajillo. Es que está tan caliente que es más difícil saborearlo, ¿no? Gerundios ya hemos comido. Hoy nos ha costado 36 euros, todo lo que os habéis visto, al postre que no lo hemos enseñado, que era como un flan. Y bueno, quesillo se llama, pero es como un flan, más pollo más rígido. Y bueno, hoy quizás no me gusta tanto. Las gambas al ajillo no me han gustado mucho, no tenían casi sabor, no sabían a nada. Y bueno, el queso no estaba bien. ¿Qué más hemos pedido? Los pimientos del Padrón buenísimos. Pimientos del Padrón estaban buenos. Había poco. Había quizás escasos 20 o 15. Y las papas arrugadas quizás hoy no estaban muy buenas. Estaban frías, no sé. No las he disfrutado. Pero bueno, 36 loscos y ya estamos llenos. Y ahora vamos a ir a ver el faro de Trafalgar. Sí, Trafalgar sobre todo. Vamos a ir a ver el faro que hay por aquí. No sé si habrá algo que ver, pero vamos a verlo.
vamos a ver el faro y las salinas, Y la salina, venga. que las vamos tenemos ahí enfrente, y luego tenemos una carreterilla para arriba de muchas curvas, pero que está guay. Venga, que vamos a enseñaros aquí el caminito, veréis qué chulo está. Aquí volcánico de la penúltima erupción, creo que fue la penúltima, si me he equivocado, pues lo siento. Pues ya hemos llegado al faro. ¿Qué os ha parecido el camino? ¿Os ha gustado? Bastante impactante, ¿eh? Y si podéis observar en el vídeo, a un lado se ve una isla y al otro lado se ve otra. Desde aquí la estamos viendo nosotros. Fijaros, allí creemos que es la isla del Hierro, y allí, aquel pico de allí, es el Teide. Creemos que, bueno, sabemos que es Sí, Tenerife. el Teide. Sí. Pero esa no sabemos la que Esa es. no sabemos. Y otra que hay allí tampoco sabemos la que es. Bueno, aquí tenemos el faro nuevo, que es de 1984, y el faro antiguo, que es un faro que lleva muchos más años aquí, que no sabemos de cuántos. Que está a su lado, es como su hermano, es más chico. Su hermano, su brother, su... Ahora lo vais a ver cuando lo enseñen aquí. Mira. Se supone, o por lo que entiendo, es que este es de 1984. Es el nuevo. O lo mismo, ¿no? Este es el nuevo. ¿Cómo a qué? Y aquel es el antiguo, que tiene este pequeño edificio. Y por este camino Va a la salina. creemos que se va a las salinas. Sí, porque están allí, ¿verdad? Las salinas que son de 1967. Hola, si tenemos aquí al lobo feroz. Hola, perrillo. Qué guapo. Y aquí tenemos las salinas. Aquí se ve el agua del mar que entra por aquí por una máquina eléctrica o una bomba eléctrica, pone. Se va mandando el agua hacia las distintas piscinitas, ¿no? Digamos, o alberca o no sé, y otra parte de aquí de arriba, y eso es lo que va haciendo que se quede la sal abajo. Y luego digo yo que cuando quitan el agua o el agua se evapora, pues quedará la sal abajo, ¿no? Que será lo que recogen, ¿no? Cuando ya esté un poco seca y compactada. Ahí tenemos como un restaurante. Sí, nos viene un poco de olor a... Nos viene olor a pollo o a comida. Así que sí, es un restaurante seguro. Mirad lo que es la salina. Increíble. Nunca había visto una salina tan de cerca. Mira que estuvimos ¿Cuándo fuimos? Donde estuvimos en México, en Las Coloradas. Ahí tenemos un pajarillo muy gracioso. Ahí que está dando... No sé si se verá muy lejos, pero lo tengo aquí muy cerquita. Ese pajarillo con las patitas naranjas, muy bonito, que viene para acá. Está cogiendo sus bichillos ahí en el agua. De este lado tenemos las pozas, estas donde sacan la sal. Y aquí tenemos todo el volcán en bruto.
Tenemos aquí toda la lava, piedra, arena, todos los sedimentos del volcán que está allí. Qué bonito, por favor. Qué maravilla. Claro, así era lo de las coloradas. Era en color así rosáceo. Qué bonito. Y estos montones, pues, de sal. Y vamos, se te pierde la vista ahí viendo. No sé si habréis visto alguna vez cuando llega la lava al mar, ¿no? Porque llega súper caliente y se va enfriando y es como un río así, se quedan como la roca hecha así, como rulos. En fin, que se ve por ahí toda la masa solidificada conforme entró en el agua, y eso de ahí está guapísimo. Hay como casi cuevas, como lo que Pues vamos a vimos verlo. en Lanzarote de que se formó una cueva y por debajo pasaba la lava. Pues algo así se ve por ahí. Mirad qué gránulos de sal. Que están hechos como piedras. Cristales, Sí, cristales. son como cristales. Está guapo esto, ¿eh? Esto es lo que le encanta a David, lo que le ha fascinado, y en verdad es muy bonito. Es lo que yo quería ver, como una lengua que hizo el volcán al llegar aquí al agua, ¿no? Mirad qué banquitos han improvisado aquí. David, ¿qué te ha parecido la salina? ¿Te la esperabas así o creías que era de otra manera? Pues hombre, la verdad es que había visto algunas fotos de las salinas y bueno, me parecía como la típica salina, ¿no?, que hemos visto en otros lados. Otras veces hemos intentado ver otras salinas de otros sitios, no recuerdo en qué sitio, no sé si fue en México, si en México fuimos a intentar verlas o también fuimos en Fuerteventura, en fin, que hemos intentado ver varias, pero están siempre como están cerradas, ¿no? Son como empresas pues particulares y no dejan que entre los visitantes, y esta está como aquí rollo en el mar y tienen como una ruta y puedes visitarla. Aparte, pues lo que digo, tiene el extra de que como el volcán echó por aquí toda la lava y cruzó todo esto y han hecho justo la salina encima de toda la lengua de la lava, pues puedes ver la sal aparte de que está al lado del mar y que estás viendo pues todos los fragmentos y los sedimentos que dejó toda la lava del volcán, y está bastante guapo. Quizás yo no he visto otra, entonces no puedo opinar, pero de la primera que he visto me ha gustado más de lo que yo me esperaba, la verdad. ¿Qué te ha parecido la isla? Pues hombre, por el momento me está gustando más de lo que yo me pensaba, y mira que yo ya estuve aquí haciendo el servicio militar hace 30 años, pero tenía muy poquitos recuerdos, vamos, escasos 3, 4 recuerdos, y de hecho los recuerdos que he intentado volver a recrearlos no ha sido posible porque, por ejemplo, el cuartel que visitamos no se puede entrar, no había nadie, no he podido ver el cuartel. Luego en La Palma me esperaba ver algo que yo recordase, en Santa Cruz de La Palma, y tampoco vi nada, me pareció todo como cambiado, claro que han pasado muchos años. Y luego pues rutas que hicimos por la montaña, pues yo también tenía recuerdos, y bueno, hemos hecho algunas que la habréis visto en los vídeos y me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la isla? El bosque del Cubo de la Galga, sobre todo una parte en concreto donde estaba todo lleno de helechos. Para mí esa parte fue magnífica, ¿no? Fue como algo mágico, parece que estaba en una película. ¿Qué tal tu impresión al ver el volcán Tajo Gaite?
La primera impresión es, la verdad es que es muy impactante, porque lo ves tan cerca, más donde nosotros nos hemos cogido la casa, está justo enfrente, lo ves y claro, intenta imaginarte cuando eso estuvo en erupción y tenía que ser increíble, aunque evidentemente para todas las casas y la gente que vivía ahí fue un horror, ¿no? Pero como espectáculo, digamos, natural del mundo, de la Tierra, pues verlo en directo, eso tiene que ser una cosa, vamos, que no tiene valor, ¿no? Ver esa cosa en tu vida, para mí yo creo que puede ser lo más bonito de ver, ¿no? Una cosa tan bonita y tan terrible a la vez. Ah, bueno, y el Roque de los Muchachos, que se me había olvidado, el Roque de los Muchachos, flipante, o sea, flipante. El camino para subir, la verdad es que hubo varios momentos que casi nos echamos atrás y nos hubiéramos perdido lo que vimos, porque eso Raquel y yo lo tenemos ahí, la sensación de cuando pasan las nubes se empieza a ver el sol, porque es que estaba el tiempo fatal, estaba lloviendo, hacía niebla, o sea, fatal, y de repente ves que pasas ya las nubes y que se ve el sol y empieza a ver la masa de nubes debajo tuya y los riscos saliendo por encima de las nubes, eso es increíble, eso hay que verlo una vez en la vida. Sé que en las imágenes no podéis interpretar las sensaciones que nosotros vivimos allí, porque es que eso tienes que estar en el sitio para experimentarlo, ¿no? Entonces, bueno, intentamos que con este vídeo promover un poco más el turismo de la isla y que la gente venga y que conozca pues todos los encantos de La Palma. Gente, no hemos recorrido todo el recorrido de las Salinas 3 veces buscando esto. No sé si sabéis lo que es la funda de esta cámara con la que estoy grabando, donde la meto yo ahí para que la proteja un poco. Pues yo pensaba que se la había, como Raquel la que suele llevar esta cámara, pues cuando hemos llegado ya al final del recorrido le digo, ¿y la funda? No la teníamos, buscar la mochila, no, pues para buscar otra vez todo el recorrido buscando la fundica. Ya hemos llegado aquí y digo, bueno, pues lo último es que esté en el coche. Miramos en el coche y no está, y ya digo, ya la hemos perdido. Y ya por último me ha dado por mirar aquí, que claro, no se veía porque como es todo en negro y yo he llevado todo el rato mi mochila colgada en la espalda y en este bolsillo, como veis, en ese bolsillo aquí estaba la fundita y ya me he dado cuenta cuando me he sentado, ¿no? Bueno amigos, desde este sitio idílico, como se ve, no sé, esperemos ver la puesta de sol, ¿no? Que para eso hemos venido hasta aquí, nos hemos dado un pateo bueno. Y nada, deciros que si os está gustando los vídeos, pues que nos dejéis los comentarios. Y bueno, si no estás suscrito, pues y te quieres enterar de todos nuestros vídeos, suscríbete, dale a la campana. Y esa campana, en cuanto subamos un vídeo, pues te va a llegar que lo veas, va a ser el primerico. Así que muchas gracias a todos y a disfrutar. Bueno chicos, hoy es mi 48 cumpleaños y lo estamos celebrando aquí en La Palma, como estáis viendo en el vídeo, y estamos viendo el único atardecer o el anochecer, el único que vamos a ver en toda la isla. Hemos estado purulando, haciendo tiempo para que nos coincidiera con la hora justo de la puesta de sol y también en la situación que teníamos que estar, porque más para allá, que es donde tenemos la casa, no se ve, y más para allá que donde estábamos tampoco se veía. Entonces hemos buscado justo por donde se va a poner y hemos ido con el coche metiéndonos por los callejones y al final hemos encontrado aquí una ubicación que lo tenemos detrás. Vamos a ver si se consigue ver algo y así pues gastamos aquí un vídeo pues de mi 48 cumpleaños, ¿no? Así que nada, si conseguimos grabar el timelapse os lo pondré por aquí.